Gracias a todos nuestros amigos y hermanos que se encuentran conectados en esta hora. Es un gran privilegio poder estar aquí para escudriñar y estudiar la palabra de Dios y continuar con nuestro estudio de mi experiencia con Dios, un programa que hemos estado trayendo a través de este medio, debido a que en la congregación lo estábamos haciendo un grupo de mujeres y cuando ya comenzó la cuarentena, entonces dimos inicio a través de este medio Facebook Live y pues le doy gracias al Señor que muchas personas se han sentido bendecidas a través de estas enseñanzas que no son mías, sino que son del escritor, de mi experiencia con Dios, un libro que nos ha bendecido de una manera muy especial a todas las personas que lo hemos estudiado y que lo hemos enseñado también. Bien, hoy tenemos un tema muy especial, dice el título de este tema: Dios te invita a participar de tu obra. Recordemos que este estudio nos enseña cómo hacer o cómo conocer la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos asistimos a la congregación, pero realmente no sabemos si estamos o no en la voluntad del Señor. Y yo creo que el deseo de Dios es que nosotros continuamente estemos convencidos y seguros de que estamos andando con Él de acuerdo a su voluntad y que nos estamos moviendo en medio de su gracia, en medio de su poder, y por lo tanto nuestra vida va a ser una vida victoriosa. Cuando una persona no sabe dónde se ubica, dónde está en su relación con Dios o en su proceso o en su desarrollo como creyente, seguramente será un cristiano frustrado, un cristiano que no degusta, no se deleita en lo que es su relación con Dios o su vida cristiana. Cuando nosotros tenemos un proceso, un desarrollo en nuestra relación con Dios y vemos en cada paso de la vida que Dios está con nosotros y que Dios nos está guiando, es para nosotros un gran privilegio, es un deleite, es un disfrute la vida cristiana y todo lo que hacemos para Él. Así que, mi amado hermano, hacemos la invitación en esta preciosa noche a las personas que nos están escuchando por primera vez para que se añada, se adhiera al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, y seguramente que su vida espiritual va a obtener esa victoria, ese desarrollo que Dios quiere que nosotros tengamos continuamente en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a dar inicio a este estudio, y para comenzar vamos a estar leyendo nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5 verso 19, donde dice la palabra de la siguiente manera: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el texto entonces que tenemos para dar inicio a esta palabra. En el capítulo 5, desde el verso 11, viene la palabra o el apóstol Pablo hablándonos del misterio de la reconciliación. Nos damos cuenta desde el principio de la creación que Dios siempre ha buscado o buscó la forma de reconciliarse con el hombre. Y a nosotros Él nos encomienda hoy una labor o una obra o una tarea, que es reconciliar al mundo con Dios. El ministerio de la reconciliación es entonces el encargo que nos ha dado a todos los creyentes. Cada creyente tiene el deber o la responsabilidad de cumplir con esta misión. Nosotros somos embajadores, ¿sí? Vamos a reconciliar o vamos a contribuir a la reconciliación del hombre perdido con Dios. Esta palabra reconciliación viene a significar algo más que
que arreglar una situación entre dos personas, una relación que se había deteriorado, que se había dañado a causa de alguna situación, de algún problema. En este caso, nuestra relación con Dios se dañó a causa del pecado. Estábamos separados de Dios, distantes de Dios, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, Dios buscó que nosotros nos reconciliáramos con Él. En vez de nosotros, que fuimos los que nos convertimos en enemigos de Dios, Dios nos busca a nosotros para reconciliarnos con Él, cuando Él en ningún momento nos había hecho ningún daño, ni nos había perjudicado de ninguna manera, ni tampoco Él buscó ser nuestro enemigo. Al contrario, cuando Dios crea al hombre, el deseo de Dios es estar en comunión con el hombre, estar en relación continua con Él, en una relación de intimidad, de amor, de deleite, ¿sí? De podernos deleitar nosotros en la presencia del Señor. Pero a causa del pecado, como vimos en otras ocasiones, se dañó, se deterioró esta relación, el hombre se alejó de Dios, el hombre se distanció de Dios, se constituyó enemigo de Dios, porque rechazó sus propósitos, sus planes, rechazó su voluntad, rechazó sus deseos y quiso gobernar su propia vida, que Dios no tuviera parte en su vida. Pero sin embargo, Dios ha buscado que nosotros nos lleguemos a Él. Y de hecho, pues el texto dice que Dios entonces buscó que nosotros nos reconciliáramos con Él, ¿sí? Que consigo mismo fue Él el que buscó este medio, ¿sí? Y dice que no tuvo en cuenta nuestros pecados. Y eso, hermano, es la misericordia, el amor que Dios ha tenido por toda la humanidad, ¿sí? El deseo de Dios de perdonar todas esas faltas y todas esas transgresiones que nosotros hemos cometido en contra de Él. Y dice el texto también entonces que Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, el mensaje del Evangelio, el mensaje que nosotros hoy debemos de transmitir a las personas necesitadas, a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Dice entonces que somos embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire esta porción. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué maravilloso, qué manifestación de amor, es un amor incomparable, incomprensible, inmensamente grande, un amor que nosotros, los seres humanos, no somos capaces de sentir en muchas ocasiones, y que Dios pretende que nosotros aprendamos a amarnos de tal manera, o amar a la humanidad, al prójimo de tal manera, que busquemos la reconciliación de ellos también con Dios, así como hemos sido reconciliados nosotros con Él. La reconciliación entonces no consiste solamente en la salvación del hombre. La reconciliación va mucho más allá. Es más que haber sido perdonado de nuestros pecados, o que Dios nos haya hecho justos, ¿sí? O que haya hecho justicia, que se haya satisfecho su necesidad, su deseo de que nosotros fuéramos lavados de pecado. La reconciliación implica una relación cambiada, ¿sí? Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, en el pecado, pues sabíamos de Dios, conocíamos de Dios, y en lo más profundo de nuestro ser sabíamos que habíamos ofendido a Dios, que estábamos nuestra vida no correspondía a lo que Dios estaba esperando de nosotros. Por lo tanto, Dios, cuando viene y nos limpia, hace una transformación total, de tal manera que nosotros comenzamos a participar de su obra divina, empezamos a participar de su naturaleza, como nos dice allá el apóstol Pedro en una de sus cartas, que ya hacemos parte de esa naturaleza divina, y como parte de esa naturaleza divina, entonces nuestra labor también comienza a tener presente y a tener en cuenta a quién nosotros debemos de servirle y cuál es nuestra función, ¿sí? Bien,
Desde la caída del hombre, entonces Dios ha estado trabajando en esto. Vemos, por ejemplo, cómo Dios buscó a Noé, buscó también cuando Caín mata a su hermano Abel, y Dios le da como la posibilidad de que Caín se retracte o confiese su pecado, mas Caín persevera y persiste en su pecado. Dios siempre buscó la forma. Caín no fue a buscar a Dios, fue Dios quien buscó a Caín. Noé no buscó a Dios para intentar solucionar la situación que estaba viviendo el mundo en ese momento de pecado, de maldad en el corazón del hombre, sino que fue Dios quien buscó a Noé, fue Dios quien buscó a Abraham, fue Dios quien buscó a Moisés, y fue Dios quien ha buscado a todos los seres humanos hasta el día de hoy. Si usted es creyente, usted puede dar testimonio de que Dios lo buscó a usted en un momento de crisis. Usted entiende hoy que Dios le permitió un momento de crisis y que Dios nos habló de muchas maneras para acercarnos a Él, para conocer su voluntad, para entender sus planes y los propósitos que Él tenía con nosotros. En la Escritura vemos también cómo Dios invitó a Esther para que Esther fuera ese medio, fuera ese instrumento en las manos de Dios. Dios le permite llegar al reino y así evitar una catástrofe, una masacre que iba a haber para el pueblo de Dios. Como Dios llama a José para que el pueblo de Dios no pereciera de hambre. Dios todo lo tenía fríamente calculado, todo lo tenía preparado. Como Dios envía a Juan el Bautista antes de enviar a su Hijo Jesucristo, lo envía a predicar, a preparar el camino, a hablar sobre el arrepentimiento, de que el reino de Dios estaba acercando y todas estas cosas. También Dios prepara a José de Arimatea para que él se diera, un hombre de negocios, un hombre adinerado, y se diera una tumba, ¿sí?, que era de su propiedad, para sepultar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos en esto cómo Dios, de una manera preciosa, desde el principio de la creación, Dios siempre ha buscado la forma y siempre ha estado trabajando en la historia. Él siempre ha intervenido en la humanidad para tratar de reconciliarse con ella, buscando la forma, mostrando su misericordia y su compasión. Cuando nosotros entonces, al igual que estos hombres, vieron que Dios se estaba moviendo, ese mover de Dios, y yo creo que lo hablé la semana pasada, cómo José se dio cuenta e interpretó correctamente lo que Dios quería hacer con el pueblo, y que todo ese proceso que Dios tuvo con José, de ser vendido como esclavo, de estar en la casa de Potifar, de ser seducido por su esposa, cómo Dios lo conduce a la cárcel, pero aún así José seguía en la presencia del Señor, pese a todo ese proceso, y vemos que ahí Dios formó el carácter de José para algo grande que le iba a entregar. José no llegó a Egipto e inmediatamente Dios lo colocó como gobernador o como el ayudante o colaborador del faraón. No, hubo un proceso, ¿sí? Y empezó en algo pequeño, a gobernar algo pequeño, pero cada día Dios lo fue ascendiendo y le fue dando cosas mayores. Ese es el caso en nuestra vida. En muchas ocasiones nosotros nos desesperamos y algunas personas dicen, no, es que yo quiero servir a Dios, pero yo quiero hacer esto, yo quiero ir a tal parte, yo quiero, y estamos buscando la forma de hacer algo por la obra de Dios, por contribuir en la salvación de las almas, pero no entramos en el proceso que realmente Dios quiere. Dios siempre, antes de darnos una misión mayor cada día, entonces Dios va a formar nuestro carácter y va a ayudarnos o a llamarnos a tener un desarrollo en nuestra relación con Él. Dios no nos va a entregar algo para hacer así de un momento a otro, porque puede dañar, destruir nuestra vida, y Dios nos conoce y Dios sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Vemos en el caso de Moisés que hubo un proceso.
Dios fue educado al lado de su madre, afortunadamente, por orden de la hija del faraón. Luego él va al palacio, conoce todo, cómo se movía allí, la forma de gobierno y los proyectos que ellos tenían. Pero luego Dios también le permite a Moisés pasar 40 años en el desierto para llamarlo a hacer una obra, o sea, una obra tan grande. O sea, lo que Dios quería hacer a través de Moisés era demasiado excepcional, demasiado maravilloso, demasiado grande, y eso requería de un proceso y de un desarrollo. Hablamos en lecciones anteriores que cuando nosotros queremos ser siervos de Dios es necesario ser moldeables, y de eso se trata esa espera. No consiste en esperar y ya, sin nosotros dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él vaya trabajando continuamente, y nosotros esforzarnos y mirar y analizar en qué cosas es que Dios quiere que nosotros crezcamos y que nosotros nos desarrollemos. No podemos andar desapercibidos. Una persona religiosa puede asistir a la iglesia y no ver lo que Dios está haciendo en su vida. Y eso es muy importante para nuestro crecimiento y para nuestra desarrollo cristiano. Eso hace parte de nuestra relación de amor con Dios, donde nosotros vemos cómo Dios va obrando en nuestra vida y cómo Dios nos va guiando, y vamos entendiendo nosotros las cosas que Dios nos quiere enseñar, cómo Dios quiere formar nuestro carácter, cómo Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Entonces es necesario que nos dejemos formar de parte de Dios, para que cuando Él nos pida hacer cosas mayores, pues estemos lo suficientemente preparados. Vemos que Jesús, aún el Hijo de Dios, él desde los 12 años fue llevado al templo, y allí lo encontraron después de que se ausentó de sus padres. Lo estuvieron buscando y lo encontraron. ¿En dónde? Lo encontraron allí discutiendo con los sacerdotes la ley. Él conocía la palabra, pero él estaba desarrollándose en el medio aquí del hombre, del ser humano. Y cuando llegó a la edad propicia, donde Dios ya quería desarrollar todo ese plan que él tenía, los 3 años de ministerio de Jesús, donde Jesús se iba a preparar. Miren que él también tuvo un tiempo de preparación de su ministerio, y en este tiempo él iba hasta donde Juan el Bautista estaba y escuchaba los mensajes, las enseñanzas de Juan el Bautista, hasta ser bautizado por Juan. Y luego empieza él con el proceso de formar a sus discípulos, de hacer sus discípulos, luego a formarlos, ya luego se hace público, y luego viene su tiempo de pasión. Entonces vemos que aún en la vida de Jesús hubo un desarrollo, hubo un proceso. Fue hijo y fue hermano también, y él participó de un ambiente familiar en la tierra. Entonces vemos que para Dios es necesario todo un proceso. De hecho, Dios pudo, dirá usted, y algunas personas lo dicen, Dios pudo haber salvado la humanidad desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, pero Dios no quería tener un grupo de personas que trabajaran o le sirvieran automáticamente. Esto hacía parte del proceso y del desarrollo que Dios quería realizar en toda la humanidad. Y vemos a Dios desde el principio de la historia, y lo veremos hasta el final de la historia de la tierra. Ahí estará Dios manifestándose día tras día, obrando, haciéndose notar, haciéndose ver de los hombres. Por eso ningún hombre tiene excusa delante de la presencia de Dios, porque Dios aún ha dejado en nuestra conciencia escrito lo que debe su ley en nuestro corazón. Bien, ahora Dios también quiere que nosotros aprendamos a reconocer nuestras motivaciones. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga cosas, pero a nuestra manera, y ya lo hemos hablado hace unos días. Y cuando yo repasaba esta lección, recordaba cuando mi esposo, Dios lo llamó al ministerio. El anhelo de él estaba estudiando trompeta en la Universidad Bautista, y estaba estudiando para ser un director de orquesta.
Y cuando Dios lo llama, él le decía al Señor, no Señor, es que yo quiero ser un director de orquesta, yo quiero tener una carpa, irme y predicar el evangelio en diferentes ciudades y andar con mi orquesta por todas las ciudades evangelizando. Pero Dios, que todo nuestro corazón, le dice, no, eso es lo que tú quieres, pero yo quiero otra cosa. ¿Cierto? Ahí Dios lo pone a elegir qué quiere hacer, lo que usted quiere, su voluntad o la mía. Si la voluntad de mi esposo era ir y predicar y hacer la labor evangelística y misionera, pero el deseo de Dios era otro, los planes de Dios eran otros. Entonces nosotros ahí tenemos que adentrarnos y buscar realmente qué es lo que hay en el corazón de Dios, porque en el corazón nuestro pueden haber muchas cosas, muchos deseos, muchos anhelos, pero quizás no tengamos los cimientos las motivaciones correctas para hacer lo que en sí deseamos de hacer. En Lucas, en el capítulo 22, verso 33 y 34, Pedro le dice al Señor, cuando Dios le dice, el Señor Jesucristo dice que vendrían por él, que sería necesario que él sufriera, que fuera maltratado y que también fuera a la cruz, Pedro dice, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Este texto nos hace pensar que muchas veces nosotros somos exagerados al hablar de lo fieles que nosotros nos consideramos para Dios, ¿sí? Hay gente que se goza diciendo, yo soy muy fiel a Dios, yo soy fiel hasta la muerte, pero realmente solo Dios conoce en nuestro corazón. La palabra de Dios dice también en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Realmente solo Dios puede conocer el corazón. Vemos que Pedro estaba dispuesto a dar su vida y a sacar su espada, como lo hizo allá en el Getsemaní, asesinar, matar, con tal de defender a su Señor, al quien él consideraba su Señor, al que decía que lo amaba, que estaba dispuesto a ir hasta la muerte con él. Pero Dios conocía realmente que Pedro se creía una persona autosuficiente y era necesario que Dios le enseñara cuánto debía depender de él. Por eso el Señor le dice, no Pedro, te equivocas, eso no va a pasar. Tú me vas a negar, va a ser tanto tu temor que no vas a ser capaz ni siquiera de confesar que eres mi discípulo. Y de hecho, cuando llegó el momento que Pedro quizás no pensó, ay no, el Señor me dijo que yo lo iba a negar, sino que fue de una manera inmediata, era tanto su temor, cuando fue cuestionado, cuando dijeron que era uno de los discípulos de Jesús, que él inmediatamente negó y no pensó en las consecuencias, sino cuando cantó el gallo, fue que él recordó las palabras de Jesús y dice que lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él se consideraba una persona segura de lo que realmente sentía por el Señor. Y nosotros muchas veces nos consideramos muy seguros y a veces decimos, no, yo estoy dispuesta a hacer por Dios lo que sea. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado de nuestras palabras, porque puede venir la prueba y puede venir un dolor amargo, un sabor amargo en nuestra vida, de darnos cuenta que nosotros no somos realmente lo que creemos que somos. Solamente Dios conoce nuestro corazón, solamente Él sabe lo que hay en Él, cómo podemos reaccionar nosotros frente a ciertas circunstancias. En alguna ocasión me contaba la historia de un hombre, él es una persona que se convirtió al Evangelio y le tocó vivir en un momento muy difícil. Pues sabemos que hubo un tiempo aquí en Colombia, en nuestro país, donde la iglesia era perseguida y amenazada de una manera increíble. Nosotros disfrutamos, digamos, de alguna libertad
para predicar el evangelio de unos 20 años para acá, pero de ahí para allá era algo difícil. Y si usted llegaba a un pueblo muy religioso, el sacerdote del pueblo y las personas de ese lugar se encargaban de sacar al pastor o al predicador de allí, fuera machete o a piedra, porque éramos considerados herejes. En una ocasión entonces, como venía diciendo, un hombre fue junto con su familia, le dijeron, bueno, niegue al Señor o lo matamos, niegue que usted es creyente, niegue que usted es evangélico, o se retrata de su evangelio, o si no, lo matamos. Vemos que en su caso, su esposa, su hija, no, también estaban con él, y él negó. Él dijo, listo, si yo me retrato, yo no soy cristiano. Mas, sin embargo, su esposa y su hija, adolescente, no negaron al Señor y ellas dos fueron asesinadas. Di cuenta él que él siempre decía que él estaba dispuesto a morir por el Señor, que él no le importaba, que el Señor era lo que más amaba. Pero en ese momento él no fue capaz. Cuando ya se vio enfrente a la muerte, él no fue capaz. En algún lugar alguna vez hicieron un culto misionero, y los hermanos encargados del culto misionero se disfrazaron de un grupo subversivo del país, y en medio del culto ellos entraron y dijeron que iban a matar a aquellas personas que se consideraban creyentes, que salieran los que no estaban de acuerdo, que no eran creyentes y que solamente están ahí como visitantes. Pues salió la gran mayoría de la congregación, salió de ahí porque ninguno quería morir. Los que quedaron fueron realmente muy pocos. Y eso fue un ejemplo de cómo nosotros muchas veces decimos amar tanto a Dios, pero que realmente cuando nos vemos enfrentados a las situaciones, no somos capaces de responder como de palabras solemos decirlo. Entonces hay que tener presente que en el servicio a Dios solamente Dios sabe cuándo nosotros estamos preparados para enfrentar ciertas situaciones. Puede suceder que muchas personas dicen, sí, yo quiero servirle a Dios, pero nunca han experimentado lo que es la escasez y nunca han visto que Dios es un Dios proveedor. Y se lanzan al ministerio, pero cuando vienen las luchas, las crisis, los problemas con los hermanos, la gente que le ataca, las necesidades económicas, etcétera, etcétera, entonces se retractan, ¿sí? Porque no han considerado el precio que hay que pagar en muchas ocasiones para nosotros ser útiles en las manos del Señor. Nosotros entonces tenemos que ser aptos para servir al Señor cuando Él lo dispone, no cuando nosotros queremos hacerlo. Dios siempre entonces ha estado interesado en cumplir los propósitos de su reino y está más interesado que nosotros. A veces nosotros corremos y vamos y venimos creyendo que estamos más preocupados que Dios, pero realmente Dios está más interesado y Él tiene bien hecho su proyecto, Él tiene bien organizado todos sus planes y ya tiene la forma en que Él va a trabajar, con quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Recuerden que si usted va a una empresa, usted trabaja, usted no llega a la empresa diciendo qué es lo que usted quiere hacer. Usted cuando llega a una empresa y lo colocan como un empleado, el empleado tiene que estar dispuesto a hacer lo que su amo le pide que haga, ¿cierto? O su jefe. Es el mismo caso en el Señor. Cuando nosotros decimos que queremos servirle a Dios, no venimos a decirle, Señor, yo te quiero servir en esto o aquello, yo quiero hacer esto o aquello, o a mí me gusta hacer esto más que aquello, sino que tenemos que venir con la disposición de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, mientras nosotros estamos esperando que Dios nos dé una misión, nosotros tenemos que ser pacientes. Para concluir esta parte, para ser pacientes y dejar que Dios vaya moldeando nuestra vida
vaya formando nuestro carácter para estas cosas. Hay una historia, y pues ya sería otra ilustración que quería dar, porque a mí esa historia me ha marcado mucho, y se hablaba de un hombre que mandó a un miembro de su iglesia, un joven. Era muy buen predicador, exponía muy bien la palabra, elaboraba muy bien sus bosquejos, y el muchacho le quería servir al Señor. Entonces el pastor lo envía donde su supervisor para que evalúe al muchacho y poderlo enviar a la obra misionera. El muchacho llega a aquel lugar y le dice al supervisor, le dice: aquí estoy, me envió mi pastor para que usted me evalúe para ir a la obra misionera. Y él dice: no, espéreme afuerita, que yo más tardecito lo atiendo, estoy muy ocupado. Y el joven se sentó afuera y pasó todo el día allí sentado, esperando que lo hicieran pasar. Y el hermano que estaba encargado de supervisar en aquel lugar llamaba al celador y le preguntaba que qué reacción tenía el muchacho mientras estaba allí sentado. Y él decía: no, el muchacho está sentado ahí tranquilo, no ha mostrado ninguna molestia ni impaciencia, está tranquilo ahí esperando. Y entonces le preguntaba el hermano al celador: ¿y ha comido algo o ha dicho que tiene hambre? No, él no ha dicho absolutamente nada. Bueno, se llegaron las 6 de la tarde, la hora ya del hermano salir de la oficina. Sale, encuentra al muchacho afuera en la puerta, todavía ahí esperando, y le dice: hoy no te pude atender, estaba muy ocupado, pero vienes mañana a las 8 de la mañana y yo te atiendo. Entonces el hermano le dijo: sí. El joven le dice: sí, claro que sí, yo mañana llego a las 8, en punto llego acá, lo espero. Cuando el supervisor llega, ya estaba el muchacho en la puerta. Le dice: en este momentico no te atiendo, espérame un rato, yo te mando a pasar. Entonces el muchacho vuelve, se sienta, y el pastor se ocupó allá, se encargó de bajar un poco de libros, de voltear su oficina, la cosa más impresionante, y luego lo manda a pasar y le dice: bueno, vea, yo en este momento estoy muy ocupado y no lo voy a atender hasta que no arregle mi oficina, hasta que no ubique los libros. No me gusta que nadie me ayude, ni que nadie me estorbe. Entonces me hace el favor, usted se va a meter debajo de mi escritorio y va a esperar ahí a que yo termine de arreglar mi oficina para atenderlo. El joven se mete debajo del escritorio mientras este hermano supervisor empieza a organizar su oficina de una manera muy lenta. Se llegaron las 6 de la tarde, ya hora de cerrar la oficina, y le dice al muchacho: salga de ahí y váyase. Entonces le dice: sí, pero usted no me ha preguntado. No, no se preocupe, váyase que yo hablo con el pastor. Al otro día lo llama el pastor y le dice: ay, ¿qué le pareció el muchacho que le mandé? Sí o no, que ese muchacho predica muy bien la palabra, que traza muy bien el mensaje, etcétera, etcétera. Y le dijo: no, eso no me interesa. Lo más importante es el carácter que el muchacho tiene. Es un hombre sujeto, es un hombre paciente, es un hombre que sabe esperar, es un hombre humilde, es un hombre sencillo. Eso es suficiente para que él salga a la obra misionera. Entonces vemos que en muchas ocasiones no es suficiente el tiempo que llevemos en el evangelio, no es suficiente cuánto conozcamos la palabra, no es suficiente quizás las muchas experiencias que nosotros hayamos tenido. No, para Dios lo más importante es nuestro carácter. Al igual que este supervisor tuvo presente y él sabía que para Dios lo más importante era el carácter, porque cuando nosotros tenemos el carácter bien formado y bien desarrollado, entonces no importa la prueba, no importa la situación difícil que nos toque atravesar, no importa lo que nos toque esperar en Dios, que fue el problema que tuvo Saúl al no esperar a que llegara el profeta. Fue impaciente, se dejó presionar, se dejó envolver del ambiente y también de su orgullo para él hacer el sacrificio antes de que llegara Samuel, que era el encargado de ofrecer el sacrificio bajo la presión de su entorno. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre estará trabajando en nuestra vida, ¿sí? Todas las responsabilidades que nosotros tengamos dentro de la obra son iguales o tienen igual valor delante de la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros menospreciamos lo que Dios nos da para hacer.
En muchos casos, la mayoría de personas quieren ser o buenos predicadores muy reconocidos, muy famosos, o muy buenos maestros también y ser muy reconocidos, ser buenos misioneros y dejar historia, marcar la historia. Muchas personas quieren sobresalir, tener muchos seguidores, tener las iglesias más grandes, y califican y valoran su ministerio por el crecimiento, por la cantidad de personas que le siguen o por su por la elocuencia que tienen, por la forma de dar el mensaje, pero para Dios eso no significa absolutamente nada. Para Dios lo más importante es que nosotros tengamos un corazón dispuesto para hacer lo que Él nos manda hacer. Y nosotros no buscamos aquí seguidores para nosotros, sino seguidores para el Señor Jesucristo. Hoy, desafortunadamente, la mayoría de ministerios son calificados o los estándares humanos se basan en cantidades, en prosperidad económica, en prosperidad familiar, en la popularidad, en la cantidad de seguidores que tengan, pero para Dios no es así. Para Dios, quizás un pastor que tenga 10 ovejas, ¿sí? Para Dios es tan importante ese pastor que tiene 10 ovejas como el pastor que tiene 50 o 100 ovejas. Para Dios es igual. Lo importante aquí es hacer lo que Dios nos manda hacer y hacerlo para Él de todo corazón. Lo que hagamos. Entonces muchas personas también menosprecian, ese es un simple ujier. Pues un ujier es muy valioso en la iglesia. El hermano que hace el aseo, el hermano que prepara un desayuno, el hermano que sirve un tinto, una aromática, el hermano que hace un arreglito, que se dañó una llave y lo arregla. Esa persona es tan importante para Dios como el pastor que predica, o como el maestro que haya en la iglesia, o como el hermano líder que tenga muchos grupos, quizás de oración o de estudio bíblico. Ambos son iguales de importantes para Dios. Ambos, las dos labores son iguales de importantes para Dios. Todo, porque recordemos que somos un cuerpo y que es tan importante tu ojo como la uña. Si tú te quitas una uña, quizás menosprecies, pues una uña. Sí, pero si tú te quitas una uña, el dolor que sientes en tu dedo y aún en toda tu mano por la falta de una uña es bastante grande, ¿verdad? Como una pestañita al caer en tu ojo, ¿cómo te puede lastimar? Si se sale de su lugar. Entonces todo lo que hagamos en la obra del Señor, y toda persona, cualquiera que sea su labor en la obra de Dios, es importante. Si lo hace de corazón, si lo hace por amor a Dios, y se lo hace también porque está viendo la actividad del Señor. Cuando nosotros entonces obedecemos a Dios, Él nos prepara para la misión más adecuada para nosotros. Hay cosas que quizás nosotros no tenemos la suficiente capacidad, conoce Dios, de enfrentar ciertas situaciones. Y Dios se encarga de preparar a algunas personas para esto. Vemos que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan, en el capítulo 5, verso 17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, nosotros siempre estamos activos en la obra de Dios, bien sea en una misión o que Dios esté haciendo su obra en cada uno de nosotros, de transformación y de renovación. Luego dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Juan 5, versículo 19, lo dice, ¿sí? El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. En el verso 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces es muy importante que nosotros, al igual que Jesús, estemos al tanto, observando dónde Dios se está moviendo y dónde Dios me necesita, dónde Dios quiere obrar, dónde Dios quiere trabajar. Y vemos que, les comentaba yo que alguna vez llegó una persona a la iglesia, éramos todavía una iglesia muy pequeña,
Y una persona dijo, no, yo en esta iglesia no me quedo, aquí no hay ujieres, aquí no hay orden, aquí no hay nada de eso, aquí no hay quien lo reciba a uno en la puerta. Entonces habló con menosprecio, no, esa iglesia no es para mí. Pero al poquito tiempo llegó un hermano y él dijo, hermano, aquí se necesita un ujier, aquí estoy yo presente, yo le sirvo de ujier. Y ese hermano empezó como ujier de la iglesia y se hacía cargo de la puerta todos los días. Yo veo en este hermano que este hermano vio la necesidad de la iglesia y dijo, pues ahí es donde Dios quiere que yo esté. ¿Cierto? Él entendió el propósito y el plan de Dios. Y luego también llegó una pareja y cuando llegaron esta pareja dijeron, bueno, aquí se necesitan más ujieres, entonces nosotros vamos a disponernos para hacer también esta labor. Vieron la necesidad y vieron que ese era el lugar donde Dios los quería tener a ellos. Es tan importante esto porque esto nos muestra que realmente han entendido cuál es el propósito de Dios, que Dios nunca nos lleva a un lugar para estar y ya, sino que Dios siempre nos lleva a un lugar con un propósito. Miremos por ejemplo el ejemplo que nos da Jesús allá en Juan, en el capítulo 5, verso 30, donde dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿cierto? Entonces, entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Luego, Jesús dice en Juan capítulo 4, verso 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Entendió el propósito de Dios. Jesús sabía a qué había venido, cuál era el plan de Dios y que él debía determinar eso que Dios había iniciado con él. En capítulo 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego en Juan 8, 29 dice, porque el que me envió conmigo está hablando del Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y vemos aquí en este texto la condición de Dios para estar con nosotros, que estemos haciendo lo que a Él le agrada, que estemos haciendo su voluntad, donde vemos la necesidad y vamos a ver algunos puntos más adelante de cómo Dios nos puede guiar a hacer su voluntad. Entonces concluimos a través de estos versículos que Dios está trabajando, Dios me pone a mí a trabajar, Dios toma la iniciativa, no soy yo el que tomo la iniciativa de trabajar, es Dios quien toma la iniciativa, Él me muestra lo que está haciendo, yo observo lo que Dios está haciendo y me uno a lo que Él está haciendo. Ahora, como el Padre me ama, entonces Él me muestra, me revela lo que Él realmente quiere hacer. Y de aquí que Jesús entonces cada que veía lo que el Padre estaba haciendo, se unía a su obra y hacía lo que le correspondía hacer. Pero era el Padre el que tomaba la iniciativa de revelarle a Jesús lo que él estaba haciendo o lo que estaba por hacer. Vemos en el caso de Segunda de Reyes, en el capítulo 8, verso 23, donde se nos cuenta de cómo los sirios querían atacar al pueblo de Israel y ellos en secreto, el rey de los sirios se reunía con su gente y decía, bueno, vamos a atacar por este lado, nos vamos a ubicar así de esta manera. Y Eliseo, Dios le mostraba lo que ellos querían hacer y él le hablaba al rey y el rey entonces se dirigía al lugar por donde ellos se iban a meter y allí ellos perdían entonces su batalla, los sirios. Él decía, pero ¿qué pasa? Es que de pronto hay un espía en medio de nosotros, hay alguien aquí que va y le cuenta al rey lo que está pasando, lo que nosotros nos proponemos hacer. Entonces uno de sus sirvientes, de sus súbditos le decía, no, es que allá está Eliseo el profeta. Y Eliseo se encarga de decirle al rey lo que nosotros hablamos en secreto en nuestra cámara. Entonces él va en busca de Eliseo, lo manda a perseguir, lo manda a buscar, manda un ejército solo contra él y sale su siervo y dice, tiene temor, dice, ¿qué vamos a hacer? Son demasiados contra nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces Eliseo hace una oración y le dice a Dios que le abra los ojos a este hombre para que él pueda ver
lo que él no estaba viendo. Y cuando Dios le abre los ojos, entonces puede ver un gran ejército que estaba peleando a favor de ellos, que los estaba guardando, que los estaba cuidando. Entonces vienen ellos, Eliseo entonces ora a Dios, les cae una ceguera y bueno, continúa la historia. Pero lo que cabe resaltar aquí de esta historia es cómo Eliseo ora a Dios para que le muestre a su siervo las cosas que están pasando, lo que Dios estaba haciendo. Muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo y por eso no disfrutamos nuestra vida cristiana. Nos llenamos de temores, nos llenamos de angustia, de dolor, de aflicción, porque estamos mirando el entorno, estamos mirando cómo podemos ser afectados nosotros, mas no estamos mirando la obra que Dios está haciendo detrás de lo que nosotros simplemente estamos viendo como seres humanos. Entonces hay que alinearnos con Dios y ver como Él ve. Y Dios se encargará de mostrarnos a nosotros lo que está pasando. Al igual que los fariseos, aunque vieron a Jesús, al Hijo de Dios, como Dios a través de él hizo grandes milagros, resucitó muertos, y eso fueron milagros extraordinarios, todas las cosas que vieron de parte de Dios, aún así ellos no entendieron que era el tiempo en que Dios les había visitado. Y por esa razón Jesús lloró diciendo que ellos no se habían dado cuenta de la visitación que Dios les había dado, y en consecuencia a eso vendría entonces una destrucción el año 70 después de Cristo, como sería destruida Jerusalén, y realmente eso pasó, fue una persecución terrible, pero fue porque no entendieron, no percibieron. Los fariseos conocían la ley, se la sabían muy bien, los escribas sabían que venía un Mesías, mas cuando vino el Mesías ellos no entendieron. Mas la escritura nos habla de Ana, una profetisa, nos habla de Simeón, que ellos cuando vieron al bebé alabaron a Dios porque entendieron que era el tiempo de Dios y que ya había llegado el Mesías. ¿Cuál es la gran diferencia? Aunque esta mujer había estado todo el tiempo sirviendo en el templo, era una mujer devota, quizás no manejaba mucho la escritura, pero esta mujer tenía una relación íntima con Dios, y cuando vino la visita de Dios a la humanidad, ella entendió, percibió que ya Dios estaba obrando, que había llegado el momento. Igualmente Simeón dijo, ya yo puedo cerrar mis ojos en paz porque ya vi la salvación que Dios envió a la humanidad, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Por qué lo vieron? Por su relación con Dios, por esa relación de amor que tenían con el Señor. Entonces muchas veces nosotros no vemos la obra de Dios, así escuchemos la palabra, así conozcamos de la palabra, no la podemos ver. ¿Por qué razón? Porque quizás no hay esa relación de amor con nuestro Señor, no hay esa relación de intimidad, por lo tanto Dios no puede mostrarnos muchas cosas, no nos permite ver muchas cosas, porque no estamos preparados quizás para verlas o para conocerlas. Entonces, concluimos aquí que hay que tener una relación de amor y que es Dios quien tiene que abrir nuestros ojos espirituales para nosotros poder percibir y ver las cosas que están pasando. Quizás muchas veces Dios nos ha mostrado o nos ha permitido ver dónde está obrando, y nosotros no hemos captado o no hemos entendido lo que Dios está haciendo, y hemos perdido la oportunidad de servirle al Señor, de ver la mano y la gloria de Dios, ¿sí? No hemos tenido un corazón sensible y por lo tanto no estamos listos para responder a la más mínima indicación de Dios, a lo que Él nos orienta a hacer. Y hay ciertas cosas que solamente Dios puede hacer, y esas cosas que solamente Dios puede hacer, que no pueden ser hechas por ningún ser humano, son las que nos permiten identificar donde Dios está obrando, ¿sí? Reconoceremos inmediatamente la actividad de Dios. En Juan, en el capítulo 6, verso 44, dice el Señor Jesucristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que es necesario que Dios
nos revele, nos muestre, nos abra los ojos espirituales para poder entender el plan y el propósito que Dios tiene. Si el Espíritu de Dios no está obrando en nuestra vida, entonces tampoco nosotros podremos interesarnos en las cosas espirituales ni en buscar a Dios. Por eso usted encuentra en las congregaciones muchas personas que son simplemente asistentes, pero no se involucran. Hay personas que dicen, yo prefiero ir a una iglesia grande para que nadie me vea, para que nadie se dé cuenta que yo existo. Entonces, ¿dónde queda la obra de Dios? ¿Dónde queda el propósito de Dios? ¿Dónde queda el plan de Dios? Muchas personas dicen, yo no necesito congregarme, yo veo este predicador o veo aquel y ahí me edifico, pero ¿dónde está entonces Dios obrando en su vida? ¿Cómo va a convertirse usted en un instrumento de Dios? ¿Cómo va a ser parte usted de la edificación de la iglesia, del crecimiento, del desarrollo, de cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? Entonces, el Espíritu de Dios debe de estar operando en nuestra vida para discernir lo que Dios está haciendo. Hay que recordar que Dios es el que atrae las personas, que Dios hace que las personas le busquen, que Dios revela la verdad espiritual, que Dios es el que convence al mundo de pecado, que Dios es el que convence al mundo de justicia y que Dios es el que convence al mundo de juicio. Y nosotros muchas veces andamos muy preocupados, muy estresados, quizás que porque la esposa no se convierte, o porque los hijos no se convierten, o porque el papá, la mamá no se convierten, pero esas cosas solamente las puede hacer Dios, solamente ellos pueden ser atraídos por el Señor. Dios todo lo va preparando y Dios va trabajando a la manera que Él quiere. Yo veo, por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, Dios venía preparándome de muchos días atrás. Yo estaba inquieta, quería conocer de Dios, pensaba qué bueno uno poder servirle al Señor o hacer cosas para Dios, ser útil, ser considerada una persona santa, una persona piadosa. Y venía yo en ese proceso y viene una persona de una secta y solamente me toca un punto que era la idolatría, y yo realmente en esa búsqueda, en esa ansiedad, pues estaba muy dedicada a ser pregonera en el mes de mayo del ídolo que a quien se le celebra en ese mes. Y bueno, y estaba yo en ese trabajo, en ese proceso, y bueno, yo buscando ser piadosa, buscando agradar al Señor, pero esa persona me dice, la idolatría es pecado. Y bueno, entonces viene mi incógnita, bueno, y entonces si esto es pecado, entonces ¿qué? Yo colaboro en la iglesia y hago estas actividades, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, entonces si esto es pecado, bueno, yo voy a empezar a hablar con Dios al que yo no veo, ni tampoco voy a mirar una imagen. Y un día cualquiera yo le dije al Señor, Señor, yo voy a empezar a recibir todo el que venga a hablarme de Dios. Pero yo no sé cuál de todas las religiones que hay, tanta cosa, que una allí, que una allá, unas dicen una cosa, otros dicen otra, pero yo quiero saber cuál es la verdad. Me visitaron varias personas, no voy a mencionar los grupos, pero varios grupos me visitaron, pero yo le había dicho al Señor que solamente de esos grupos que yo iba a recibir, el que me dijera el texto donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, que fue el texto que Dios me dio en el momento en que yo estaba buscando la verdad. Yo dije, el que me diga ese texto, ahí es la verdad, esa es la verdad, y ahí es donde yo voy a buscar de Dios. Vinieron muchas personas, pero un día llegó un tío que era cristiano, que es cristiano, él es pastor hoy en día, es mi padre espiritual, y entonces él empieza a hablar que bueno, Damaris, ¿usted cuándo es que se va a convertir al Señor? Y entonces mi mamá habla y dice, no, es que Damaris, ella busca mucho de Dios, ella se mantiene en la iglesia, ella hace esto y esto y aquello. Y entonces mi tío dice, Damaris, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino
por mí. Entonces ahí entendí yo que esa era la verdad. Y cuando mi tío me dice, vamos a la iglesia el domingo, yo le dije, sí, yo voy a ir a la iglesia porque yo entendí, yo quería. Pero ¿qué fue qué es lo que quiero decir con esto? De que Dios va preparando las cosas. Y el que está atento, en ese caso mi tío, entendió que Dios tenía un plan, un propósito conmigo en aquel lugar, en hacer esa visita, que mi tío casi nunca nos visitaba porque él vivía en la obra, estaba haciendo la obra del Señor y pastoreando, y era muy poca las veces. Y de hecho cuando el tío iba a la casa, todos nos escabullíamos y nos íbamos, sí, no queríamos escuchar porque sabíamos que el tío venía a hablarnos del evangelio, pero yo estaba sedienta y hambrienta. Dios preparó el terreno, Dios obró de una manera especial. Lo mismo pasa con tu esposo, con tus hijos. Ellos tienen un momento, pero nosotros tenemos que dejar que Dios haga. Nosotros simplemente tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios está llamándonos a hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en oración. Cuando nosotros estamos en oración, entonces Dios, que conoce las personas que nos rodean, las va a poner ahí, nos va a hacer entender, necesita, este es el momento de para que escuche el mensaje. Ahí nosotros tenemos que establecer relaciones, y cuando nosotros establecemos las relaciones y las personas nos cuentan su necesidad, entonces oramos por ellas, y después de la oración va a pasar algo. Quizás esa persona no sea creyente, no sea cristiana, pero Dios a través de nuestra oración puede lograr hacer algo en esa vida, y a través de eso esa vida va a querer indagar y conocer mucho más del Señor. Tenemos también que preguntarle a las personas, por ejemplo, qué está sucediendo en ese momento de su vida, cuál es el mayor desafío que ellos tienen, que si tienen algún problema, decirles de qué manera nosotros le podemos ayudar o cómo podemos orar por ellos. Y esas son las formas en que Dios nos va mostrando qué personas van teniendo la necesidad del Señor. Tenemos que escucharles atentamente, de acuerdo a lo que ellos nos hablen. Nosotros podemos llegar a ellos y darles un mensaje contundente. Debemos de prepararnos para responderles conforme a lo que Dios quiere hacer. No se nos puede olvidar que Dios, todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios inicia, lo termina. Y que la palabra de Dios es veraz. En Isaías, en el capítulo 46, verso 11, dice que Dios llamó desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. O sea, cuando Dios piensa, cuando Dios dice algo, Él lo ejecuta. También en Isaías, en el capítulo 14, verso 24, dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Y el verso 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, cuando Dios se propone hacer algo, Dios lo hace a la manera de Él. Nosotros simplemente tenemos que estar a la expectativa. En Filipenses, en el capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, nosotros debemos de vivir confiados de que Dios nunca dejará de cumplir sus propósitos en nuestra vida. Ya Él tiene un plan trazado y Dios lo llevará a cabo. Nosotros simplemente tenemos que sumergirnos en su amor, en nuestra relación con Él, dejar que Él nos muestre qué hacer, cuándo hacer, cómo hacer, y seguirlo sin temor, confiados en Él. Las preguntas que debemos de hacernos hoy entonces son: ¿cuál es la enseñanza más significativa que usted escuchó en este día? En un cuaderno escriba su frase, o en una hoja que pueda usar como oración de acuerdo al tema que vimos en el día de hoy. Y tercero, ¿qué quiere Dios que haga en respuesta al estudio de hoy? ¿Qué le está pidiendo Dios a usted hoy? Usted no está escuchando este programa por casualidad. Esta palabra que se habló aquí no es por casualidad. Usted y yo la necesitamos. Y en base a lo que hemos escuchado, Dios quiere que obremos, que actuemos, ¿sí? Que confiemos en lo que Dios va a hacer.
Vamos a terminar entonces orando y dándole gracias al Señor por la oportunidad que hoy nos ha dado. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú nos amas y cada uno de nosotros hacemos parte de tu plan. Hacemos parte, Señor, de tu proyecto de reconciliar al mundo contigo, Señor. Gracias porque a cada uno tú nos has delegado una función, una tarea. Permítenos ser, Señor, sensibles al llamado, a la labor que tú nos has encomendado, Señor, a ser sensibles para ver, para observar dónde tú estás trabajando y nosotros aceptar tu invitación e involucrarnos en tu obra. Mira cada uno de mis hermanos, Señor. Alguno de ellos quizás está desubicado y no sabe qué hacer, no ha entendido para qué tú le has llamado, oh Dios. Dale claridad y dale sabiduría, Padre, para que el propósito tuyo sea cumplido en cada una de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar en esta noche con nosotros. Quiero saludar a Élida, quiero saludar también a Dora Granda, a nuestro hermano Miguel que está con nosotros. Quiero saludar también a mi hermana Lourdes. Dios me la bendiga, mi amada hermana. Hay personas que no las alcanzo a ver muy bien, pero gracias por estar ahí. Que Dios les bendiga mucho, que esta palabra usted la pueda poner por obra en su vida y que usted pueda ver la mano de Dios obrando y usted pueda ser ese instrumento útil en las manos del Señor para que se cumpla el propósito eterno de nuestro Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y los espero el próximo martes para que continuemos con una nueva sesión de este libro, Mi experiencia con Dios. Dios les bendiga.